Muy buenos días. Me uno a Juan Antonio en darle las gracias por esta oportunidad que nos están dando. Mi nombre es Ciro del Castillo. Yo quisiera enfocar la breve presentación que voy a hacer en dos aspectos del problema. Este problema tiene muchos aspectos, pero en dos en particular que son situaciones descriptivas de este problema. Y las contradicciones que el propio gobierno cubano tiene en la política que practica con los inmigrantes y con todo el problema de la inmigración. Y voy a poner como ejemplo una de estas contradicciones que es bastante obvia. El Código Penal de Cuba, en su capítulo 11, tiene un acápite dedicado a la entrada y salida ilegal del territorio nacional, que dice textualmente: el que organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional incurre en una sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Todo lo que dice el Código Penal. Sin embargo, y esto es uno de estos ejemplos de estas contradicciones, en agosto de 1994, producto de una situación de crítica que se dio en Cuba de salidas ilegales, el entonces presidente de Cuba, en declaraciones a la prensa, al preguntarle a la prensa sobre qué se pensaba hacer con esta situación, dijo textualmente: no estamos opuestos a nada, hasta dejar a aquellos que quieran irse. O ellos ponen las cosas en orden, o nosotros dejaremos de cuidar las costas de los Estados Unidos, refiriéndose a este mismo conflicto que Juan Antonio ha mencionado. O el problema es resuelto, o nosotros no impediremos la salida, ni impediremos la llegada de aquellos que quieran venir. Nosotros estaremos obligados a impartir instrucciones a nuestros guardacostas de que no intercepten aquellos botes que quieran ir para los Estados Unidos y no intercepten aquellos botes que vengan a los Estados Unidos. Y finalmente el gobierno cubano, el 8 de agosto del 94, levantó la custodia de las costas de Cuba, y el resultado final fueron que 32.385 balseros ilegalmente salieron de Cuba para los Estados Unidos, pese a las regulaciones que habían existido. Esta situación se detuvo a raíz de un acuerdo que se firmó entre Cuba y los Estados Unidos en septiembre de ese año, donde esos refugiados cubanos, esos balseros cubanos, fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y allí permanecieron hasta 1995. Con posterioridad a la firma del acuerdo, desde 1995 al 2008, alrededor de 24.000 cubanos han llegado ilegalmente a las costas de los Estados Unidos y alrededor de 18.600 cubanos han sido interceptados en alta mar y devueltos por las autoridades americanas a la isla de Cuba. Estos 24.000 cubanos que salieron de Cuba en esta época, o sea, a partir del 95, que han logrado llegar a los Estados Unidos, no se les deja entrar en Cuba. O sea, otros cubanos que vinieron, inclusive en ese éxodo que permitió el gobierno de los 36.000, pueden regresar a Cuba. Sin embargo, los que salieron después de firmado el acuerdo con los Estados Unidos, no se les permite regresar a Cuba. No hay una explicación, dan una explicación política de que esto se hace por parte del gobierno cubano para no transgredir las regulaciones del acuerdo inmigratorio que firmaron con los Estados Unidos. En el dossier que nosotros le hemos entregado está el acuerdo, y ustedes van a ver que en ese acuerdo eso no está mencionado en ningún momento. Esta es una situación de injusticia con estos 24.000 cubanos que el propio gobierno o funcionarios del gobierno cubano reconocen. Hace poco en la revista Temas, que es una revista que se publica en Cuba, publicó el resumen de un simposio sobre la práctica de los derechos humanos.
Y en ese simposio, el señor Jorge Boves Torres, un jurista que es asesor del Ministerio de Justicia, reconocía que en este caso de aquellos que salieron ilícitamente rumbo a los Estados Unidos después que se firmaron los acuerdos migratorios de 1995, a quienes no se les permita visitar a Cuba. Y entonces explica que esta decisión de política migratoria, al parecer encaminada a mostrar una posición de cumplimiento de esos acuerdos, y reconoce que resulta ser limitativa de un derecho de mayor categoría, el de poder regresar al país. O sea, el propio funcionario del gobierno cubano reconoce que se le están violando los derechos humanos a estos 24.000 cubanos. Es más, hace una afirmación que a mí me llamó mucho la atención, y cito: así se procuraría un ejercicio, o sea, si esto se eliminara, si a estos cubanos se les dejara ir a Cuba, así se procuraría un ejercicio adecuado del derecho a salir y entrar al país, que tienen casi todos los ciudadanos del mundo, excepto los estadounidenses, a quienes no se les permite viajar a Cuba por lo que carecen del derecho a salir de su país con entera libertad. O sea, para el gobierno cubano, esto estoy citándole textualmente, o sea, es una violación de los derechos humanos norteamericanos. Por cierto, nosotros estamos de acuerdo en que el derecho de los ciudadanos americanos a ir a Cuba y a ir a cualquier parte del mundo, como estamos de acuerdo con el derecho de todo el mundo a ir a cualquier lado, pero es muy significativo que este jurista, este asesor del Ministerio de Justicia afirme esto, inclusive desconociendo que en las leyes cubanas no existe, ni en la Constitución ni en las leyes, el derecho a salir y entrar libremente del país. Realmente nosotros los que trabajamos en derechos humanos hemos seguido las posiciones que últimamente el gobierno cubano ha asumido, que creemos que muchas son positivas y que esperamos que pudieran avanzar mucho más. Inclusive en la carta que presentó el gobierno cubano, o que le envió el gobierno cubano a todos los países miembros de las Naciones Unidas en febrero de este año, para presentar su reelección al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en esa carta el gobierno cubano reafirmaba su voluntad de continuar trabajando sin descanso en la consecución de la meta común de disfrutar de todos los derechos humanos para todas las personas y todos los pueblos del mundo, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales acordados en materia de derechos humanos y la Declaración y el Plan de Acción de Viena. Cuba reitera su compromiso con la cooperación internacional en la promoción y protección de los derechos humanos. E inclusive señalaban el que ellos acababan de firmar los dos pactos internacionales, tanto el de derechos económicos y sociales como los políticos y civiles. Nosotros creemos que una investigación por parte de esta comisión puede ayudar mucho, y usando el que el gobierno cubano ha manifestado su disposición a mejorar la situación, pudiera ayudar bastante. El otro aspecto, que voy a hacerlo más corto para darle oportunidad a ustedes a que puedan hacernos preguntas, es otro aspecto de las contradicciones, que es el derecho a vivir en la patria. Hace muchos años tuve la oportunidad de aprender al lado de, para mí, uno de los grandes líderes de la lucha por los derechos humanos en este continente, el jurista chileno don Jaime Castillo Velasco. Escribió un folleto estando exilado en Venezuela, que se llamaba El derecho a vivir en la patria. Yo honestamente pudiera coger ese mismo folleto de don Jaime, cambiarle las referencias a Chile y poner Cuba, y no tuviera que añadir ni una sola palabra a ese trabajo del reconocimiento de ese derecho. Sin embargo, en el caso cubano, vemos cómo el derecho a vivir en la patria le es negado. Hoy en día
Muchos cubanos han solicitado